Muy buenos días, bienvenidos a una emisión más aquí de Economía 1000. Pasaron 8 minutitos de las 12 de hoy, martes 19 de septiembre del año 2023. Como todos los días, los estaremos acompañando Horacio Laves y Prince Otto. ¿Cómo estamos, Horacio? ¿Qué tal? Feliz martes. Hola, Prince, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un saludo también a toda la audiencia. Bueno, muy feliz de estar acá para acompañar a la audiencia de Economía 1000 en lo que viene a ser una entrevista sumamente interesante. Tenemos hoy una amiga que nos visita desde Colombia para, bueno, conversar sobre todo lo que vienen a ser las políticas públicas en el país y también la importancia de las mismas y cómo se llega hasta una política pública. Así que, bueno, estamos hoy en compañía de Carolina Suárez. Carolina, un gusto de que nos acompañes hoy. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Un gusto estar acá con ustedes el día de hoy. Gracias, Carolina. Carolina Suárez es gerente técnica, directora de proyectos de Econometría Consultores. Recordemos que al igual que la consultora MF Economía Inversiones, la consultora Econometría Consultores forma parte justamente de la red La ECO, así que estamos en constante alianza, estamos en constante cambio, intercambio de información y de conocimiento, y obviamente la venida de Carolina no la vamos a desaprovechar porque queremos expandir más de nuestros conocimientos con respecto a esto que ya lo mencionaba justamente Horacio, las políticas públicas. Carolina, para que la gente pueda de alguna manera situarse con el concepto, porque mucho se habla de políticas públicas y se vincula evidentemente a lo que hace un gobierno, a una administración en particular de gobierno. Sin embargo, vemos que de un tiempo a esta parte, cuando hablamos de políticas públicas, se viene ayornando de alguna manera de innovación, de un proceso de crecimiento, y va tomando ciertos modelos de países más avanzados que permite una mayor y mejor focalización de las políticas públicas. ¿Cómo se entiende cuando hablamos de políticas públicas y cuán importante es contar con evidencia y con información, sobre todo para vincularlo? Claro, bueno, pues en efecto, como muy bien lo dijiste, las políticas públicas son la acción del gobierno para atender un problema, ¿no? Y la lógica o un poco la moda de pensar en mecanismos que permitieran hacer más evidentes los resultados que tienen las políticas públicas realmente no es nuevo en América, no es viejo en América Latina, por el contrario, empezó como en los 80, una lógica de resultado, ¿no? No solamente de acción. Si pensamos quienes somos así más mayores, exceptuando a Horacio, exceptuando a Horacio, tú no, Horacio, pero te lo quiero contar. Por favor. Un poco las dinámicas de acción de gobierno eran más acción-reacción. Tengo un problema, lo abordo, lo resuelvo y sigo adelante, ¿no? Esa forma más estructurada de pensar en diagnosticar una necesidad, ¿no? Identifico un problema, diagnostico ese problema para saber la magnitud. O sea, una cosa es pensar en la pobreza, por ejemplo, y decir, no sé, somos un país pobre que tiene una población muy grande pobre, y esos juicios de valor que no le permiten a los tomadores de decisiones en política pública ser acertados, pertinentes, coherentes con la realidad, digamos, no es muy viejo en las políticas públicas de América Latina. Pero con todos los apoyos que vinieron, por ejemplo, en los ejercicios de planeación, que está súper asociado además a la economía, cuando se crearon estas instituciones de planeación en los gobiernos de América Latina, en nuestro caso el Departamento Nacional de Planeación, en el caso de ustedes la Secretaría de Planeación, ¿no? Se empezó a pensar entonces las políticas se planean, no solamente se ejecutan y hago cosas y resuelvo problemas, sino se planean de una manera más intencionada. En esa planeación de una manera más intencionada, pues está cosas básicas como entiendo el problema, como una aproximación un poco científica, ¿no? Observo, entiendo el problema, genero unas acciones para abordar ese problema, y después tengo que ver si esas acciones me sirvieron o no me sirvieron, ¿no? Es un poco lo que se llama el ciclo de la política pública. Planeo, verifico, hago cambios, sigo implementando. Y en esa lógica, digamos, empezó a ser muy fuerte la generación de evidencia objetiva, ¿no? En políticas públicas tiende a ser, pues, grande, como un proceso fuerte en la medida en que las políticas públicas no son pequeñas, son incluyentes, ¿no? Son para toda la población. Pero la generación de evidencia toma un rol muy importante en las decisiones que toman lo público, el ámbito público, para mejorar continuamente y para mantenerse, digamos, para hacer los recursos son limitados, ¿no? Para cualquier gobierno, para hacer que esos recursos limitados sean gastados de manera eficiente. Para remarcar, Carolina, y obviamente puedes intervenir en cualquier momento porque acá estamos para aprender,
Podemos decir en palabras mucho más sencillas, otra vez, porque tu explicación de hecho es muy didáctica, pero podemos decir que este tipo de prácticas de alguna manera permite una mejor y mayor focalización de los programas y planes que pueda tener un determinado gobierno para ciertos sectores, como ya lo mencionaste, la pobreza, puede ser la educación también, puede ser la parte de salud o todo lo vinculado a la parte social en general. Y también de alguna manera viendo esto que mencionas, que los recursos son limitados para un gobierno y las necesidades son amplias, aplicando básicamente un concepto económico, pero esto también de alguna manera ayuda a reducir costos para un gobierno. Imagino, supongo, asumiendo de que al tener como una cancha mejor marcada de lo que se debe hacer, se debe intervenir, se genera obviamente lo que se está buscando, el bienestar de ciertos sectores, y obviamente la mejor y mayor focalización permite que esos recursos sean optimizados en lugar de tirarlo o lanzarlo de alguna manera. Y quiero tomar un caso puntual y después quiero trasladar la pregunta para lo que hace Colombia en este sentido, Carolina, porque tengo entendido que ha evolucionado justamente en esto de focalizar mejor los programas. En pandemia fue como una prueba de fuego para el gobierno del pasado gobierno, y salió como un programa denominado PUTUO, que era como ayuda a sectores más vulnerables. Y se usó básicamente la base de datos general que se tenía de cuántas personas aproximadamente podrían acceder a este tipo de ayuda social o asistencia social por parte del Estado. Fue dentro de todo exitoso, sin embargo, se podría haber hecho mucho más exitoso en caso de que se tuviera quizás eso que me denominas vos, información y evidencia. Y en ese sentido, Carolina, ¿cómo viene evolucionando Colombia al aplicar este tipo de prácticas, considerando que creo que tienen como una suerte de laboratorio, si podemos incluir dentro de eso también o dentro de ese escenario esta práctica? Pues mira, las herramientas de focalización son una herramienta fundamental en políticas públicas, particularmente cuando estás pensando en temas, por ejemplo, de pobreza puntualmente, ¿no? Porque claramente no todos necesitan lo mismo. Así mismo. Y es desafiante identificar quiénes tienen las mayores necesidades en una u otra ámbito social, digamos, ¿no? Las focalizaciones por lo general tienden a ser muy provechosas para los proyectos de transferencias monetarias, por ejemplo, que entiendo que ustedes tienen uno aquí en Paraguay. El nuestro se llama Familias en Acción, es nuestro programa de transferencias condicionadas para abordar pobreza, pero también hay temas ahí adentro de educación, nutrición, porque un poco la idea es romper el círculo de la pobreza, ¿no? Para Familias en Acción, por ejemplo, es súper clave la focalización porque te permite segmentar tu población y saber quién lo necesita. Al final puede ser que la transferencia sea pequeña o sea grande, pero cuando sumas en una población de, no sé, en Colombia somos 40 millones de personas, entonces cuando sumas ya el monto que tiene que sostener el gobierno es alto. Entonces, en nuestro caso se focaliza a través del CISBEN, que es un puntaje que se da por el cumplimiento de ciertas características de la población. Y hay unos tops de puntaje tal a tal, puedes entrar como población priorizada para Familias en Acción, pero más allá de Familias en Acción y los programas de transferencias condicionadas, que claro, es dinero que hay que cuidar, ¿no? Mucho más, se vuelve también un mecanismo de focalización para otras acciones de política pública, en salud, por ejemplo, o en educación, a quién debo priorizar, a quién tiene capacidad de pago, por ejemplo, o a quien definitivamente está en un nivel de pobreza si sea moderado y tengo que atenderlo, ¿no? Entonces se vuelve también un mecanismo a partir del cual se gestionan otros servicios sociales con las herramientas de focalización, que claro, es dinámico, ¿no? La focalización hay que estarla revisando. Así y justo ayer que tuvimos un encuentro con uno de los ministerios, nos decía la focalización es un punto central que además deja de ser vigente muy rápido, ¿no? Porque tienes que estar constantemente levantando información. Si tú hiciste una focalización hace 15 años, pues las dinámicas de la población cambiaron. En el caso de ustedes, por ejemplo, hay un nuevo censo, hay nuevas perspectivas, digamos, poblacionales que hacen que cambien. O sea, puede ser que hay personas más pobres o menos pobres, independientemente, es como los instrumentos de focalización tienen que estarse renovando y eso pues es costoso al final, ¿no? Porque te implica recoger información directamente en la población.
Carolina, ¿hubo un antes y un después en este proceso que mencionabas de mejor y mayor focalización de estos programas y las políticas públicas en general en Colombia? ¿Se puede marcar un antes y un después en ese sentido y obviamente los resultados que obtuvieron? Porque tengo entendido que Econometría acompaña mucho este tipo de proyectos, iniciativas. Sí, nosotros hicimos, en el caso de Colombia hicimos la evaluación de Familias en Acción, la evaluación de impacto de Familias en Acción, y hemos hecho varias evaluaciones alrededor. Familias en Acción es en realidad en Colombia un programa muy importante y muy grande y con una cobertura enorme a nivel territorial. ¿Qué va creciendo, Carolina? Se hacen convocatorias periódicas para nuevas personas, pero no crece, no es que crezca cada año, no es que el presupuesto aumente cada año realmente y tengas capacidad como de meter a más personas en el programa, pero sí se hacen con alguna frecuencia convocatorias para que nuevas personas se inscriban cumpliendo una cantidad de requisitos, ¿no? Y alrededor de la evaluación de Familias en Acción hemos hecho revisión de los criterios de focalización, hemos hecho revisiones también muy interesantes sobre, por ejemplo, la inclusión de niños con discapacidad en el programa. La condición de la transferencia está atada a la asistencia de los niños al colegio. Y piensa en una familia que puede ser pobre, pero tiene un hijo con discapacidad que no puede ir al colegio porque además el colegio no abre las puertas de manera inclusiva para estos niños, estaba marginada del beneficio de la transferencia. Entonces, Familias en Acción hizo lo que se llama un ajuste razonable, que es un pequeño cambio en su lógica de la transferencia para que los niños con discapacidad pudieran también ser parte de los mecanismos de focalización de las transferencias. Qué interesante, Carolina, porque aquí, eso que mencionabas, nosotros tenemos lo que se denomina transferencia también condicionada tecopora, términos en guaraní, sí. Lo de Putumo era puntual en pandemia, pero aquí tenemos el de los adultos mayores, que es justamente como su nombre lo dice, ayuda a sectores más vulnerables, sobre todo de un rango de 60 o 65 años, si mal no recuerdo, para arriba. Y el de tecopora, que está condicionado a lo que mencionabas, ¿verdad? También de que tenga como el cumplimiento en la parte sanitaria y también en la parte educativa, pero que termina siendo de alguna manera paliativa como medida si es que no se va fortaleciendo con otro tipo de acciones, y que imagino que, como los resultados que ya estás compartiendo, en el caso puntual de familias que tenían niños con capacidades diferentes, hizo que ese tipo de programa se fortaleciera y que se buscara sacar realmente de la pobreza a familias en situación de vulnerabilidad. Y lo poco que de alguna manera pudiste intercambiar con algunos organismos y ministerios aquí en Paraguay, Carolina, ¿cómo ves este proceso de ir tras esto que mencionás de políticas públicas focalizadas, de trabajar en la información, en la evidencia y seguir, obviamente, en ese escenario? Pues creo que han hecho un trabajo interesante de fortalecer la evaluación en políticas públicas. No es la prioridad y creo que es entendible, es parte también como del desarrollo del proceso de las políticas públicas. Es como si pensaras en correr una maratón cuando empezaste a correr 5 kilómetros, ¿no? Pero hay una intención, hay un interés, y de hecho ese interés que se tiene desde gobierno de hacer evaluaciones, pues fue la razón por la cual Econometría llegó a Paraguay, ¿no? Si bien habíamos hecho una evaluación de impacto en 2012 del programa SINAFOCAL, vemos que hay oportunidades realmente de seguir fortaleciendo las evaluaciones. Identifico que hay también como un interés muy fuerte por hacer evaluaciones de impacto, que son evaluaciones rigurosas, en donde tienes un grupo tratamiento y un grupo control y analizas unas variables muy específicas. Pero en general son evaluaciones que pueden ser más costosas, más demandantes en términos de recolección de información. Entonces, un poco también es abrirse a perspectivas de evaluaciones que no son menos rigurosas, pero son más sencillas de hacer y te permiten entender, por ejemplo, la operación de un programa, ¿no? Claro. A veces el resultado claramente está atado a una cantidad de cosas previas a que tú llegues a intervenir a tu población. Y entender un poco esas dinámicas, por ejemplo, las dinámicas de los actores institucionales o de la operación misma, de cómo estoy llegando o llevando ciertos servicios a la población, pues son claves de entender. Creo también que, claro, no identifico que haya mucha capacidad de empresas, de consultoras. No hay una gran competencia, digamos, en términos de consultoría de políticas públicas, y eso
pues es algo que se tendrá que ir fortaleciendo, pero son de esas, es como en típico mercado se fortalece la oferta a medida que la demanda se va fortaleciendo, ¿no? Entonces creo que es un proceso que en América Latina en general hemos ido llevando como en estos procesos de planeación más consciente y de planeación enfocada en los resultados. Pero pues hay interés también creo de gobierno, creo que también es un buen momento, el gobierno está muy reciente, ¿no? Y con muchos planes, programas también, claro, por supuesto. Y también con ganas de renovar su oferta de programas, y la renovación de oferta de programas cuando la haces con información y sabes, esto es lo pertinente, esto es lo adecuado, esto es lo acertado, no sé, con población indígena tengo que trabajar en estos temas, con las mujeres tengo que trabajar en estos temas, pues hace que sea mucho más rica la implementación de los programas, ¿no? Por supuesto que también es más, tal vez se toma un poco más de tiempo, porque parar un segundo y hacer un análisis y hacer un diagnóstico, pues te implica también tiempo, pero puedes tener más asegurado como ser pertinente y dar realmente en el punto de lo que se necesita. Carolina, ¿te quedas con nosotros minutos más? Te pido por favor que te vas a compartir la cifra y enseguida regresamos también otra vez contigo. Sí. Josema, por favor, la cifra. MF Economía e Inversiones se presenta la cifra económica del día. 0,3% fue el crecimiento interanual del segundo trimestre de la economía colombiana. Se espera que el crecimiento de la misma para el cierre del año 2023 sea de un 1%. Ya en lo que va al crecimiento anual en el periodo de enero a julio, la economía presentó un crecimiento de un 1,54%. Estamos en compañía de Carolina Suárez, ella es gerente técnica, directora de proyectos de econometría consultores, acompañándonos hoy. Muy interesante la intervención de Carolina, hablándonos sobre todas las aristas de las políticas públicas que muchas veces es como que no se le da la debida importancia, cuando en realidad es el pilar fundamental del desarrollo y crecimiento finalmente de un país. Carolina, estuve leyendo a grandes rasgos un artículo que justamente está subido a la página de Econometría. La gente puede de hecho acceder, y el título es Laboratorios de Inversión para Políticas Eficientes. Y ya te hablaba a grandes rasgos dentro de todo este contexto sobre los laboratorios de inversión, y quiero vincularlo con ¿cuán importante termina siendo dentro de esto los laboratorios de inversión? Si puedes explicarnos brevemente qué significa y si lo incluimos dentro de lo que podría ser también esto con el sector privado. ¿Cuán importante también es trabajar de manera coordinada con el sector privado en este tipo de cuando hablamos de políticas públicas, no solamente meramente atribuirle al Estado esta función, sino también ir acompañado con el sector privado? Claro, creo además que en América Latina es indiscutible que una sola fuerza no sirve para resolver todos los problemas, ¿no? Entonces, también hay, por supuesto, un concepto que el responsable fundamental de la garantía de derechos de todos los ciudadanos es el Estado, y el gobierno, pues, es su derrotero en cada periodo. Pero claramente hay también en los países de América Latina, en los países en general, en África, en donde la cooperación sigue siendo fundamental. La cooperación, no solamente me refiero a recursos internacionales, sino también a recursos de las empresas, a recursos privados, pues vienen a ser complementarios de acciones que el gobierno no puede atender, ¿no? La capacidad de atender todos los problemas en todas las regiones es limitada también porque los recursos son limitados, y esto es un tema de gasto. Así es, ¿no? Si no hay suficientes recursos, pues no puede haber suficiente gasto si tengas muchas necesidades, ¿no? Entonces, el apoyo, esa corresponsabilidad que tienen otros actores en el panorama político viene a ser bien importante, y esto de los laboratorios es algo que trabajan, es más recurrente en los organismos de cooperación. Por ejemplo, Banco Mundial o BID decían financiar una intervención que puede ser pequeña, que si la piensas en escala de gobierno, pues puede ser incluso irrisoria, pero se vuelve un laboratorio. Entonces yo tomo una población más pequeña, con un alcance más pequeño. No quiero cambiar al país entero, quiero cambiar una situación específica en una población, y puedo además ir midiendo o ir focalizando mejor, o ir identificando necesidades más específicas e ir haciendo ajustes en mi intervención, que luego, si resulta ser exitosa y si logro hacer todos los ajustes necesarios para que la intervención sea pertinente, la puedo expandir, ¿no? Por supuesto. Justamente esa lógica, para ir haciendo más eficiente a los resultados, ¿no? Claro, es que si lo pensamos en términos de recursos, mira, tú diste el dato de nuestro crecimiento de la economía, ¿no?
Cuando tienes un crecimiento que está bastante restringido realmente en los últimos años, en el último año, un gasto público que está también siendo súper restringido, porque este ha sido un año en Colombia, también estamos como con nuevo presidente, ha sido un cambio en donde el gasto público se ha restringido bastante, entonces empiezas a tener insatisfacción de ciertas necesidades, ¿no? Entonces, esto, pensándolo en términos básicos, esto es gasto y el gasto hay que hacerlo eficiente porque los recursos son limitados, pues este tipo de iniciativas como los laboratorios de política te permiten actuar, intervenir en una población, medir, revisar cómo está, revisar si estás teniendo resultados, hacer ajustes y al final en lo que redunda es en que estás haciendo un gasto eficiente de los recursos, ¿no? Y eficiente en términos sociales, claro. Medir la eficiencia, el retorno de la inversión, digamos, cuando estás pensando en un programa de nutrición o de primera infancia, pues no es algo tan tangible, pero son cosas que se pueden medir y que se pueden trabajar para que tú sepas esa inversión, qué retorno te va a significar en términos sociales o en términos laborales en el futuro o en términos incluso de salud mental, ¿no? Entonces los laboratorios son interesantes porque son esas pruebas, ¿no? Es un pequeño taller y sería interesante que los gobiernos realmente adoptaran esas formas de actuar. No lo hacen realmente porque se piensa en acción de gobierno y es acción grande que abarque a todos, que sea incluyente. Y que sea por periodo, nomás cuando debería de ser persistente y consistente, ¿verdad? Exacto, sí. Para ver los resultados, digo, de este tipo de programas y planes que se empiezan. Sí, sobre todo cuando son ambiciosos. Imagínate si ¿Cierto? tú quieres, en términos de reducir la pobreza o la pobreza extrema en un periodo presidencial, no sé, en Colombia, que son 4 años, pues realmente lograrlo es difícil. Pero también cada 4 años inventarse de nuevo la rueda para decir, quiero hacer una nueva cosa diferente, pues lo que hace es realmente generar retrasos y generar sobrecostos en la política. Carolina, nos quedan 30 segundos. Reflexiones finales de esta intervención y esperemos que no sea la última, por supuesto. Te invitamos otra vez. Esta es la primera vez que venís a Paraguay. Espero que lo estés disfrutando con este calorcito. Pero bueno, esperemos que la próxima sí tengamos ya un fresco cuando vuelvas. Reflexiones finales, Carolina. No, pues me encanta. Me encantó Asunción en realidad. Sí. El tema realmente de revisar, es como cuando tienes los gastos en tu casa, tú estás constantemente revisando si estás gastando bien tu plata, si tienes para ahorrar, si tienes para comprar una cosa. El gasto de gobierno debería tener esa misma responsabilidad, ¿no? Y el gasto de gobierno responsable pues implica el conocer los efectos que estás teniendo de tu inversión, o sea, pensar como una inversión el gasto de gobierno y no como un gasto. Creo que es el mensaje más clave, tener información para tomar buenas decisiones y no malgastar los recursos públicos que son escasos. Carolina, un gusto haberte tenido hoy. Muchísimas gracias. Que tengas un excelente martes. Muchas gracias. Estuvimos con Carolina Suárez, gerente técnica, directora de proyectos de Econometría Consultores. Muy interesante y le decimos a la gente que puedes volver a escuchar este capítulo y verlo a través de... Así es, acá en Paraguay y en Colombia también pueden escucharnos. Y en todo el mundo. En todo el mundo pueden escucharnos en Spotify, en YouTube. Estamos ahí siempre bajo el nombre Economía 1000. Así es, y nos vamos despidiendo, Horacio. Mañana nos reencontramos puntualmente. Esperemos a las 12. Así es, Prince. ¿Podemos adelantar a quién la vamos a tener mañana? Adelante, Prince, por favor. Creo que tuvo un lapsus ahí, Josema. Bueno, mañana le vamos a tener al presidente de la financiera, Juan Gustal, así que vamos a hablar sobre la digitalización en los servicios financieros. Y bueno, tenemos varios invitados esta semana, al igual que Carolina, súper top. Bueno, así mismo, Prince, siempre una alegría recibir amigos de otros países acá que vienen a conversar con nosotros. Así que, Carolina, muchas gracias por acompañarnos. A ustedes, muchas gracias. Que estén bien, que tengan un excelente martes. Fueron 30 minutos sin cortes de Economía a 1000. Un programa de MF Economía